El beso robado sucedió tan rápido que Margaret Vance no tuvo tiempo de abofetear al vaquero antes de que él desapareciera. Él se esfumó en la calle polvorienta, dejándola parada afuera de la tienda, con las mejillas ardiendo y el corazón acelerado. Leavenworth, Kansas, en el verano de 1872, era una ajetreada ciudad fronteriza al borde de la civilización. El río Missouri traía barcos de vapor llenos de suministros y colonos ansiosos por forjar nuevas vidas en el oeste indómito. Margaret había llegado solo 3 meses antes con nada más que una bolsa de viaje desgastada. Tenía la determinación de escapar de su pasado en San Luis, donde los acreedores habían embargado todo tras la muerte de su padre. A sus 22 años, había encontrado trabajo como costurera en la tienda de vestidos de la señora Henderson, y aunque la paga era modesta, era un trabajo honesto que le permitía mantener su dignidad intacta. El vaquero que había robado ese beso se llamaba Jim Bradley, un peón que trabajaba para una de las grandes ganaderías. Había estado bebiendo en la cantina con sus amigos cuando Margaret pasó caminando con su cesta de hilos y telas. Él la había agarrado por la cintura por una apuesta y presionó sus labios empapados de whisky contra los de ella. Sus amigos se habían reído y gritado, golpeándose los muslos mientras Jim inclinaba su sombrero con una sonrisa arrogante y se alejaba. Margaret se quedó congelada por un largo momento, con los dedos temblando mientras se tocaban los labios. No era que el beso hubiera sido particularmente horrible o maravilloso, era la violación que implicaba, la suposición de que él tenía algún derecho a tocarla sin permiso. Lágrimas de ira y humillación le picaban en los ojos mientras se apresuraba hacia la casa de huéspedes. Allí alquilaba una pequeña habitación en el segundo piso. No notó al hombre que observaba desde el otro lado de la calle hasta que casi chocó con él. «Tenga cuidado, señorita», retumbó una voz profunda. Margaret levantó la vista hacia un par de ojos tan intensamente azules que le recordaron al cielo justo antes de una tormenta. El hombre era alto, de más de 1,80 m, con hombros tan anchos que parecían bloquear el sol. Su cabello era castaño oscuro y le caía más allá del cuello en ondas que parecían domadas solo por sus dedos. Una barba espesa cubría su mandíbula y su piel estaba curtida por años pasados al aire libre. Llevaba pantalones de piel de ante y una camisa de algodón simple que se estiraba sobre un pecho lleno de músculos. Y había una gentileza en su expresión que parecía contradecir su tamaño intimidante. «Lo siento», logró decir Margaret, retrocediendo un paso. No estaba mirando por dónde iba. La mirada del hombre se movió más allá de ella, hacia donde Jim Bradley había desaparecido a la vuelta de la esquina. Algo oscuro parpadeó en sus rasgos. ¿Ese vaquero la molestó? Las mejillas de Margaret se sonrojaron de nuevo. «No es nada, solo una tontería». No pareció nada desde donde yo estaba parado. Su voz era tranquila pero firme, con un acento que sugería que había pasado más tiempo en las montañas que en las ciudades. «Me llamo Ashton Vale. Soy guía y trampero en las rocosas. He estado bajando a Leavenworth por suministros estos últimos 5 años». «Margaret Vance», respondió ella, ajustando su cesta en el brazo. Algo en este extraño le hacía querer confiar en él, aunque había aprendido a desconfiar de los hombres en general. «Aprecio su preocupación, señor Ball, pero puedo cuidarme sola». Ashton la estudió por un momento, y Margaret sintió que la evaluaban con la misma atención que él daría al rastrear en la naturaleza. «Estoy seguro de que puede, señorita Vance. Pero si necesita ayuda, la propietaria de la casa de huéspedes sabe dónde encontrarme. Estaré en la ciudad los próximos días». Él inclinó su sombrero, una cosa de cuero de ala ancha que había visto días mejores, y pasó junto a ella. Margaret lo vio irse, notando la forma segura en que caminaba. Había poder en sus movimientos que hablaba de un hombre completamente cómodo en su propia piel. Ella sacudió la cabeza, tratando de despejar el extraño aleteo en su pecho, y continuó hacia su casa. La casa de huéspedes era una estructura de madera de 2 pisos dirigida por la señora Callahan. Era una viuda de unos 50 años que mantenía reglas estrictas sobre el decoro y los toques de queda. Margaret subió las estrechas escaleras a su habitación, un espacio pequeño que tenía poco más que una cama y un lavabo. Dejó su cesta y se movió hacia la ventana
mirando hacia la calle de abajo. Leavenworth había crecido rápidamente en los últimos años, sirviendo como punto de suministro para operaciones militares y la expansión hacia el oeste. Las calles a menudo estaban llenas de soldados del fuerte cercano y comerciantes que se dirigían hacia Santa Fe. También había mineros buscando fortuna en las montañas y todo tipo de personas persiguiendo sueños a través de la pradera. Era ruidoso y caótico, pero Margaret había llegado a apreciar el anonimato que ofrecía. Nadie aquí sabía sobre las deudas de juego de su padre o la vergüenza que la había expulsado de su hogar. Esa noche, mientras estaba sentada en la pequeña sala con los otros residentes, la señora Callahan mencionó un problema. Dijo que había habido problemas en una de las cantinas. 2 hombres se pelearon por las cartas, dijo la mujer mayor, con sus agujas de tejer haciendo clic rítmicamente. Uno de ellos sacó un cuchillo, pero ese gran hombre de la montaña que se aloja en el hotel intervino. Lo detuvo antes de que alguien muriera. ¿De la montaña?, preguntó la señorita Emily Foster, una maestra de escuela que ocupaba la habitación contigua a la de Margaret. Ese tal Ashton Vale baja de las tierras altas unas pocas veces al año. Está construido como un buey y es el doble de fuerte por lo que escucho. Pero tiene una manera gentil, siempre educado y respetuoso, no como algunos de estos tipos rudos que pasan por aquí. Margaret sintió una extraña calidez extenderse por su pecho ante la mención del nombre de Ashton. Inclinó la cabeza sobre su propia costura, no queriendo que las otras mujeres vieran su expresión. A la mañana siguiente, Margaret abrió la tienda de vestidos de la señora Henderson a las 8 en punto. Hacía esto todos los días excepto los domingos. La tienda ocupaba un edificio en la esquina de la calle Delaware, con grandes ventanas que mostraban la última moda del este. La señora Henderson atendía a las esposas de oficiales, comerciantes prósperos y cualquiera que pudiera pagar prendas de calidad. Margaret estaba arreglando rollos de tela cuando sonó la campana de la puerta y entró Jim Bradley. Tenía el sombrero en las manos y una expresión avergonzada en el rostro. «Señorita Vance», comenzó él, «quería disculparme por lo de ayer. Estaba borracho y fui estúpido, y no tenía derecho a hacer lo que hice». Margaret se enderezó, con el corazón latiendo con fuerza. Parte de ella quería aceptar la disculpa y seguir adelante, pero otra parte todavía estaba enojada por ser tratada como si fuera solo otra conquista para un vaquero aburrido. «Señor Bradley, aprecio que venga aquí, pero una disculpa no deshace lo que pasó. Me humilló frente a media ciudad. Lo sé, y lo siento de verdad». Jim retorció su sombrero en sus manos. «No volverá a suceder. Lo juro. Los chicos y yo solo estábamos bromeando, pero ahora veo que no fue gracioso». Antes de que Margaret pudiera responder, la puerta sonó de nuevo y entró Ashton Vale, llenando el marco de la puerta. Su mirada recorrió la habitación, notando la presencia de Jim y la postura tensa de Margaret, y su expresión se endureció. «¿Hay algún problema aquí?», preguntó Ashton, con una voz engañosamente suave. Jim se giró, palideciendo al ver al hombre de la montaña. «No hay problema. Ya me iba. ¿Es usted quien besó a la señorita Vance ayer sin su permiso?». Ashton dio un paso adelante. A pesar de que Jim era un hombre de tamaño decente, parecía pequeño junto al hombre de la montaña. «Me estaba disculpando», dijo Jim rápidamente. «Cometí un error y estoy tratando de arreglarlo». Ashton miró a Margaret. «¿Es eso cierto, señorita Vance? ¿La está molestando?». Margaret vaciló. No quería causar más problemas, pero tampoco iba a mentir. El señor Bradley vino a disculparse. Estaba escuchando lo que tenía que decir. «Entonces esperaré afuera mientras terminan su conversación», dijo Ashton. «Pero si escucho voces alzadas o veo alguna señal de problemas, volveré a entrar. ¿Entendido?». Jim asintió rápidamente. «Entendido. Como dije, ya me iba de todos modos. Señorita Vance, de nuevo, lo siento». Prácticamente huyó por la puerta, casi derribando una exhibición de cintas en su prisa. Ashton se quedó en la puerta. «¿Está bien?». «Sí, gracias». Margaret se sintió simultáneamente agradecida y molesta por su intervención. Era capaz de manejarse sola,
Pero había algo tranquilizador en tener a alguien que se preocupara por su bienestar. ¿Necesitaba algo de la tienda, señor Val? En realidad, sí. Ashton entró, moviéndose con sorprendente gracia para un hombre tan grande. Necesito una camisa nueva. La que llevo puesta está casi desgastada y tengo reuniones de negocios con algunas compañías comerciales. Pensé que debería lucir presentable. Margaret no pudo evitar sonreír. Creo que podemos ayudar con eso. ¿Qué talla usa? Grande, dijo Ashton con una leve sonrisa que transformó su rostro serio. Por lo general tengo cosas hechas a medida cuando encuentro a alguien dispuesto a hacer el trabajo. Déjeme tomar sus medidas. Margaret recuperó su cinta métrica, tratando de ignorar el aleteo de nervios en su estómago. Había medido a docenas de hombres para ropa, pero algo en acercarse a Ashton Vale se sentía diferente. Él se paró pacientemente mientras ella trabajaba, con los brazos extendidos a los lados. Cuando ella envolvió la cinta alrededor de su pecho, fue muy consciente del músculo sólido bajo el algodón desgastado. Sus hombros medían más que los de cualquier hombre con el que hubiera trabajado antes. Sus brazos eran gruesos con el tipo de fuerza que provenía de años de duro trabajo físico. ¿Ha estado haciendo esto mucho tiempo?, preguntó Ashton, mientras ella anotaba las medidas en su libro. Unos meses aquí en Leavenworth. Aprendí el oficio de mi madre en San Luis antes de que falleciera. Margaret mantuvo su voz profesional, no queriendo compartir demasiado de su pasado con un relativo extraño. Perdí a mi propia madre cuando tenía 12 años, dijo Ashton en voz baja. A mi padre también, en el mismo invierno. La influenza se los llevó a ambos con una semana de diferencia. Margaret lo miró, sorprendida por la revelación personal. Lo siento. Eso debe haber sido terrible. Lo fue, pero me enseñó a sobrevivir, a ser autosuficiente. Mi tío me acogió, me enseñó a poner trampas y cazar en las montañas. Murió hace 5 años. Me dejó su cabaña y su territorio. He estado solo desde entonces. Los ojos azules de Ashton sostuvieron los de ella por un momento. A veces es solitario, pero es una buena vida. Pacífica. Solitario suena correcto, dijo Margaret antes de poder detenerse. Se ocupó escribiendo sus medidas, no queriendo que él viera cuánto se identificaba con ese sentimiento. Le diré algo, dijo Ashton. Me alojo en el Hotel Planters los próximos días. Una vez que tenga esa camisa lista, tal vez me deje invitarla a cenar como agradecimiento por el trabajo urgente. Nada indecoroso, solo una comida en el comedor del hotel donde todos puedan ver que somos perfectamente respetables. Margaret debería haber dicho que no. Apenas conocía a este hombre, y involucrarse con alguien era una complicación que no necesitaba. Pero había algo en Ashton Vale que le hacía querer correr el riesgo. Está bien, se escuchó decir a sí misma. Puedo tener la camisa lista para mañana por la noche. Mañana por la noche entonces. Ashton sonrió de nuevo y Margaret sintió calidez extenderse por su pecho. Después de que él se fue, la señora Henderson salió de la trastienda donde había estado trabajando en un vestido de novia. Ese es Ashton Vale, dijo ella con una mirada de complicidad en sus ojos. Tiene bastante reputación en estas partes. ¿Qué tipo de reputación?, preguntó Margaret, tratando de sonar casual. Del buen tipo. Honesto como el día es largo, nunca engaña a nadie, y ha ayudado a más de unas pocas personas a salir de apuros a lo largo de los años. Hubo una familia que se perdió en las montañas hace 2 inviernos. Pasó 3 días buscándolos en una ventisca, los trajo a todos vivos y rechazó cualquier recompensa. La señora Henderson palmeó el hombro de Margaret. Si se ha interesado en usted, querida, podría irle mucho peor. Esa noche, Margaret trabajó hasta tarde, cortando y cosiendo la camisa para Ashton. Eligió una tela azul profundo que complementaría sus ojos, y tuvo especial cuidado con cada costura y botón. No era solo orgullo profesional, quería que él supiera que ella valoraba su negocio y su compañía. El día siguiente pasó lentamente. Margaret ayudó a los clientes y discutió opciones de diseño para un nuevo vestido de baile con la esposa del alcalde. Trató de no mirar el reloj. A las 6, cuando la señora Henderson finalmente cerró la puerta de la tienda, los nervios de Margaret estaban tensos.
Regresó a la casa de huéspedes y se cambió a su mejor vestido. Era un algodón verde simple pero bien hecho que resaltaba el color de sus ojos color avellana. Su cabello, un castaño rico que caía más allá de sus hombros, lo recogió en un estilo ordenado. Cuando se miró en el pequeño espejo sobre su lavabo, vio a una mujer que intentaba parecer que no se esforzaba en absoluto. Ashton estaba esperando en el vestíbulo del hotel cuando ella llegó, con la camisa envuelta bajo el brazo. Él también se había aseado, con el cabello atado hacia atrás y la barba cuidadosamente recortada. Llevaba pantalones de piel de ante limpios y un chaleco sobre su vieja camisa. Y cuando vio a Margaret, su rostro se iluminó con genuino placer. «Señorita Vance», dijo él, tomando el paquete de ella. «Gracias por hacer esto tan rápido. Espero que le quede bien», respondió Margaret. «Si necesita algún ajuste, solo hágamelo saber. Estoy seguro de que es perfecta». Ashton hizo un gesto hacia el comedor. ¿Entramos? El comedor del Hotel Planters era uno de los establecimientos más agradables de Leavenworth. Tenía manteles blancos y platos de porcelana real en lugar de estaño. Ashton sostuvo la silla de Margaret antes de tomar su propio asiento. Ella no podía recordar la última vez que un hombre le había mostrado tal cortesía simple. Pidieron pollo asado con papas y zanahorias, y mientras comían, hablaban. Ashton le contó sobre la vida en las montañas, sobre rastrear alces a través de la nieve profunda. Habló de ver águilas volar sobre picos cubiertos de pinos. Describió su cabaña, una estructura robusta que había construido él mismo con gruesos muros de troncos. Habló sobre la soledad, la forma en que la naturaleza podía sanar el espíritu de una persona si se lo permitía. Margaret se encontró abriéndose a cambio, contándole sobre su amor por la costura. Le contó cómo crear algo hermoso a partir de una simple tela le daba una sensación de logro. Editó cuidadosamente su pasado, mencionando solo que su padre había muerto y que necesitaba un nuevo comienzo. Ashton no presionó por detalles, pareciendo entender que algunas cosas eran demasiado dolorosas para compartir. «¿Por qué Leavenworth?», preguntó Ashton mientras terminaban su comida. «Parece que San Luis tendría más oportunidades para una costurera experta». «Demasiados recuerdos», admitió Margaret. «A veces necesitas dejar el pasado atrás y comenzar de nuevo en algún lugar nuevo». Ashton asintió lentamente. «Entiendo eso. Cuando murió mi tío pensé en seguir adelante, encontrar un territorio diferente. Pero me di cuenta de que ya no huía de nada. Había encontrado mi lugar». Hizo una pausa, con sus ojos azules estudiándola. «¿Cree que Leavenworth es su lugar?» «No lo sé todavía», dijo Margaret. «Honestamente, todavía estoy averiguando eso». Hablaron hasta que el comedor comenzó a vaciarse, y cuando Ashton finalmente acompañó a Margaret de regreso a la casa de huéspedes, ella sintió que lo conocía desde hacía años. En la puerta principal, él le dio las buenas noches con perfecta propiedad, prometiendo pasar por la tienda antes de irse. Durante los siguientes 3 días, Ashton encontró excusas para visitar la tienda de vestidos. Necesitaba pañuelos, dijo, y tirantes, y podría Margaret recomendar una buena costurera para reparar un desgarro en su abrigo. La señora Henderson observaba con diversión apenas disimulada, pero nunca comentó sobre las frecuentes visitas. Al cuarto día, Margaret llegó a la tienda y encontró una conmoción en la calle. Una multitud se había reunido cerca del banco, y cuando se abrió paso para ver qué pasaba, su sangre se heló. Jim Bradley yacía en el suelo, con sangre manando de una herida en su costado. El sheriff estaba de pie sobre 3 hombres esposados. «¿Qué pasó?», preguntó Margaret a la señorita Foster, que estaba cerca con la mano sobre la boca. «Robo al banco», susurró la maestra. Esos 3 intentaron asaltar el banco, y Jim Bradley intentó detenerlos. Le dispararon antes de que llegaran el sheriff y sus ayudantes. Margaret sintió una oleada de emociones complicadas. Jim la había ofendido, pero no merecía morir por intentar hacer lo correcto. Vio como el doctor Morrison, el médico del pueblo, se arrodillaba junto al vaquero herido y comenzaba a examinar la herida. «¿Va a estar bien?», gritó alguien. «Difícil de decir», respondió el doctor Morrison con gravedad. «La bala entró profundo. Necesito llevarlo a mi consultorio de inmediato».
Varios hombres levantaron a Jim en una camilla improvisada y se lo llevaron. La multitud comenzó a dispersarse, la gente regresando a sus negocios diarios con la aceptación casual de la violencia. Margaret se quedó congelada, recordando el beso que lo había cambiado todo. «Vamos, querida», dijo la señora Henderson suavemente, apareciendo a su lado. «Abramos la tienda. No hay nada que podamos hacer por ese joven ahora excepto rezar». Margaret cumplió con su trabajo ese día, pero su mente estaba en otra parte. Cuando Ashton apareció a la hora del cierre, casi colapsó de alivio al verlo entero y sano. «¿Se enteró del robo?», dijo Ashton sin preámbulos. «¿Está bien? Estoy bien, es solo inquietante». Margaret cerró la puerta de la tienda y se giró para mirarlo. Jim Bradley, el vaquero que me besó, recibió un disparo tratando de detenerlos. La expresión de Ashton se oscureció. También escuché eso. Cosa tonta de hacer, enfrentarse a 3 hombres armados sin respaldo. Valiente pero tonto. ¿Es eso lo que usted habría hecho?, preguntó Margaret. «Depende de la situación», dijo Ashton pensativo. «Si pensara que podría marcar la diferencia sin que me mataran, sí. Pero he aprendido a elegir mis batallas. No hay vergüenza en mantenerse vivo para luchar otro día». Caminaron juntos hacia la casa de huéspedes, ninguno de los dos hablando por un rato. Finalmente Ashton se aclaró la garganta. «Planeo regresar a las montañas mañana. Necesito revisar mis líneas de trampas y prepararme para la temporada de otoño. Pero me gustaría verla de nuevo, señorita Vance. Tal vez cuando baje en otoño por suministros». Margaret sintió una punzada de decepción que la tomó por sorpresa. Sabía que Ashton se iría pronto, pero de alguna manera había esperado más tiempo. «Me gustaría eso», dijo ella en voz baja. «Bien». Ashton se detuvo en los escalones de la casa de huéspedes y extendió la mano para tocar suavemente la de ella. Era la primera vez que hacía algún contacto físico desde que se conocieron. La calidez de su palma callosa contra la piel de ella le envió un escalofrío. «Cuídese, Margaret. Y si alguien la molesta, dígaselo al Sheriff Patterson. Es un buen hombre que verá que se haga justicia». «Lo haré. Esté a salvo en las montañas, Ashton». Él apretó su mano una vez, luego la soltó y se alejó. Margaret observó hasta que él desapareció a la vuelta de la esquina, ya contando las semanas hasta el otoño. Pasaron 2 meses, el verano dio paso a septiembre, y el calor de Kansas se suavizó en días agradables. Jim Bradley sobrevivió a su herida, aunque caminaba con una cojera permanente después. Nunca volvió a molestar a Margaret, pero a veces ella lo veía observándola desde el otro lado de la calle. Margaret se volcó en su trabajo, creando hermosos vestidos y ropa diaria con igual habilidad. La señora Henderson comenzó a dejarle manejar más del trabajo de diseño, confiando en su ojo para el color y el estilo. La responsabilidad extra vino con paga extra, y Margaret pudo ahorrar una pequeña cantidad cada semana. Pensaba en Ashton a menudo, recordando la forma en que la había hecho sentir segura y valorada. No llegó ninguna noticia de él, pero ella realmente no había esperado ninguna. Los hombres de la montaña no escribían cartas ni enviaban telegramas. Vivían según sus propios horarios, responsables ante nadie más que ellos mismos y las duras demandas de la naturaleza. En una fresca mañana de octubre, Margaret estaba ayudando a un cliente cuando la puerta de la tienda se abrió. Ashton Vale entró, luciendo aún más robusto de lo que ella recordaba. Su piel estaba más oscura por las semanas pasadas al sol y había una nueva cicatriz en su antebrazo izquierdo. «Señorita Vance», dijo él, y la calidez en su voz hizo que el corazón de ella diera un vuelco. «Es bueno verlo de nuevo, señor Vale». Margaret no pudo detener la sonrisa que se extendió por su rostro. «Bienvenido de nuevo a Leavenworth. Espero que haya tenido una temporada exitosa». «Muy exitosa, por eso estoy aquí». Ashton miró a la señora Henderson, que observaba con interés. «Esperaba poder hablar con usted en privado cuando termine de trabajar hoy. Tengo una propuesta de negocios que me gustaría discutir». «¿Una propuesta de negocios?», repitió Margaret, con la curiosidad luchando con la decepción. Había esperado algo más personal, pero tal vez había malinterpretado su interés. «Entre otras cosas», agregó Ashton, con sus ojos azules brillando, «digamos a las 6 en el hotel».
A las 6, estuvo de acuerdo Margaret, tratando de ignorar la mirada cómplice de la señora Henderson. La tarde se arrastró interminablemente. Cuando finalmente llegaron las 6, Margaret prácticamente corrió al Hotel Planters. Luego se obligó a reducir la velocidad y entrar al vestíbulo con el decoro adecuado. Ashton estaba esperando en el mismo lugar donde se habían reunido para cenar 2 meses antes. Pero esta vez, parecía nervioso, con las manos jugueteando con su sombrero. Caminemos, sugirió. Es una noche agradable, y lo que tengo que decir podría discutirse mejor en algún lugar privado. Caminaron hasta el borde de la ciudad donde la pradera se extendía en olas doradas bajo el sol poniente. Ashton estuvo callado durante mucho tiempo, y Margaret comenzó a preocuparse de que algo estuviera mal. He estado pensando en usted todo el verano, dijo Ashton finalmente. En mis líneas de trampas, seguía imaginando cómo sería tenerla allí conmigo. Llegar a casa con alguien a quien le importara si regresaba a salvo. Tener conversaciones junto al fuego y despertar junto a alguien a quien amara. A Margaret se le cortó la respiración. Ashton, déjeme terminar, dijo él gentilmente. Sé que apenas nos conocemos. Sé que estoy pidiendo mucho, pero no me estoy haciendo más joven y estoy cansado de estar solo. Tengo un buen negocio, un hogar sólido y suficiente ahorrado para mantener bien a una familia. Lo que no tengo es alguien con quien compartirlo. Dejó de caminar y se giró para mirarla, tomando ambas manos de ella en las suyas. Margaret Vance, le estoy pidiendo que se case conmigo. Venga a las montañas conmigo. Sea mi esposa. Déjeme pasar el resto de mi vida haciéndola feliz. Sé que no es una vida fácil y estaría aislada durante los meses de invierno, pero prometo que haré todo lo que esté a mi alcance para ser digno de usted. Margaret lo miró fijamente, con la mente acelerada. Era demasiado rápido, demasiado repentino, demasiado. Había sido cortejada antes en San Luis, pero esos hombres habían estado interesados en las conexiones de su padre. Ashton le ofrecía algo completamente diferente, una asociación basada en afecto genuino y respeto. No sé nada sobre vivir en las montañas, dijo ella lentamente. Soy una chica de ciudad, Ashton. Puedo coser y mantener una casa, pero nunca he disparado un rifle ni despellejado un conejo. Le enseñaré todo lo que necesita saber, prometió Ashton. Y usted me enseñará cosas también, cómo apreciar la belleza y la artesanía, cómo convertir una casa en un hogar. Aprenderemos juntos. ¿Qué pasa si no puedo hacerlo? ¿Qué pasa si odio el aislamiento y el frío? Entonces resolveremos otra cosa, dijo Ashton simplemente. Tal vez dividamos nuestro tiempo entre la cabaña y la ciudad. Tal vez eventualmente vendamos la propiedad de la montaña y nos establezcamos en otro lugar. No le estoy pidiendo que sacrifique todo por mí, Margaret. Le estoy pidiendo que construya una vida conmigo, sea como sea que termine pareciendo. Margaret miró sus ojos azules y no vio nada más que sinceridad y esperanza. Este hombre fuerte, capaz y gentil, la quería, no por sus conexiones o su belleza, sino simplemente por ella misma. ¿Cuándo alguien había querido solo a ella? Sí, se escuchó decir a sí misma, sí, me casaré con usted. La alegría que se extendió por el rostro de Ashton fue como ver salir el sol sobre las montañas. La atrajo a sus brazos, sosteniéndola con cuidado como si pudiera romperse, y luego la besó. A diferencia del beso robado de Jim Bradley, este fue dado libremente. Una promesa sellada con calidez y ternura, y el indicio de una pasión mantenida cuidadosamente bajo control. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sin aliento y sonriendo. ¿Qué tan pronto?, preguntó Ashton. No quiero apresurarla, pero el invierno llega temprano en las tierras altas. Si vamos a instalarla en la cabaña antes de la primera nieve, probablemente deberíamos irnos dentro de un mes. ¿Un mes?, repitió Margaret, con la mente ya girando con todo lo que habría que hacer. Tendría que avisar a la señora Henderson, empacar sus pertenencias y organizar una boda. Parecía imposible, pero mirando el rostro esperanzado de Ashton, sabía que encontraría la manera. Las siguientes 4 semanas pasaron en un torbellino de actividad. La señora Henderson estaba triste por perder a su mejor costurera, pero encantada por la razón. Insistió en ayudar a Margaret a crear un vestido de novia
del que se hablaría durante años. El vestido estaba hecho de seda color crema con encaje delicado que Margaret cosió a mano. Ashton pasó sus días vendiendo sus pieles, reponiendo suministros y haciendo arreglos para su viaje. Compró 2 caballos robustos, una mula de carga y suficientes provisiones. También compró regalos para Margaret, una capa de lana forrada con piel de conejo y guantes de cuero, y un hermoso relicario de plata que había pertenecido a su madre. «Quiero que tenga esto», dijo cuando le dio el relicario. «Mi madre lo usó todos los días de su vida, y mi padre se lo dio el día de su boda. Es lo único de ella que me queda». Margaret abrió el relicario para encontrar 2 pequeños retratos dentro, uno de un hombre de aspecto severo y el otro de una mujer con ojos amables y cabello oscuro. «Era hermosa», susurró Margaret. «Gracias por confiarme esto. Va a ser mi esposa», dijo Ashton, tocando su mejilla suavemente. «Todo lo que tengo es suyo». Se casaron en una soleada tarde de octubre en la pequeña iglesia metodista. Margaret llevaba su vestido de seda crema y un ramo de flores silvestres que Ashton había recogido. La señora Henderson fue su dama de honor, y un socio de Ashton, llamado Tom Williams, fue el padrino. El sheriff Patterson y su esposa asistieron junto con la mayoría de las personas que Margaret conocía. Incluso Jim Bradley apareció, de pie en la parte trasera de la iglesia, con su sombrero en las manos. Cuando terminó la ceremonia y caminaron por el pasillo como marido y mujer, Jim captó la mirada de Margaret. Asintió una vez, un gesto de respeto y tal vez arrepentimiento. Margaret asintió de vuelta, perdonándolo silenciosamente por ese beso robado. La celebración de la boda se llevó a cabo en el Hotel Planters, con comida y baile hasta mucho después del anochecer. Margaret bailó con su nuevo esposo, aprendiendo los pasos de los bailes fronterizos. Ashton la sostuvo cerca, sus fuertes brazos guiándola, y Margaret se sintió más segura y feliz que en años. Esa noche, consumaron su matrimonio en la habitación de Hotel de Ashton. Margaret descubrió que su esposo era tan gentil y considerado en la cama como en todo lo demás. Se tomó su tiempo asegurándose de que ella estuviera cómoda, y cuando finalmente se unieron, se sintió natural y correcto. Después, mientras yacían enredados en las sábanas con la luz de la luna entrando por la ventana, Ashton susurró: «Gracias por arriesgarse conmigo, Margaret. Prometo que no se arrepentirá». «Ya no me arrepiento», respondió Margaret, acurrucándose más cerca de su calidez. «Esta es la mayor felicidad que he sentido en mucho tiempo». Salieron de Leavenworth 3 días después, guiando sus caballos y la mula hacia el oeste. El viaje tomaría casi 2 semanas, explicó Ashton, siguiendo viejas rutas comerciales. Margaret nunca había estado en un viaje tan largo, y cada noche estaba exhausta, pero también estaba eufórica. La pradera dio paso a colinas onduladas, y las colinas a montañas empinadas cubiertas de pinos. Ashton le señaló huellas de ciervos y alces, y le enseñó a cocinar sobre un fuego abierto. Por la noche dormían juntos bajo mantas y estrellas. Vieron a otros viajeros ocasionalmente, en su mayoría comerciantes y tramperos. Ashton los saludaba a todos con cortesía amistosa, pero cautelosa. «Nunca se sabe en quién se puede confiar aquí afuera», le explicó a Margaret. «La mayoría de la gente es honesta, pero siempre hay algunos que te cortarían la garganta por un buen caballo». Una tarde, unos 10 días después de iniciado su viaje, se encontraron con 3 hombres a caballo. Eran personajes de aspecto rudo, con ojos furtivos y armas que parecían demasiado bien mantenidas. Su líder, un hombre con cicatrices y un diente faltante, se adelantó con una sonrisa falsa. «Buenas tardes, amigo», le dijo a Ashton. «Esa es una mula de carga muy buena que tiene ahí. Debe llevar suministros valiosos». «Solo provisiones de invierno», respondió Ashton con calma. Su mano descansaba casualmente sobre su rifle, y Margaret notó cómo su cuerpo se había tensado. «Nada que les interese. Ahora, ¿cómo sabe qué nos interesaría?» La sonrisa del hombre cicatrizado se ensanchó. «Tal vez estamos en el mercado de provisiones de invierno nosotros mismos». «Busquen sus propios suministros», dijo Ashton, su voz cayendo en un registro peligroso. «Mi esposa y yo estamos pasando pacíficamente y tenemos la intención de mantenerlo así».
¿Su esposa? Uno de los otros hombres miró lascivamente a Margaret. Una cosa bonita como esa aquí en medio de la nada, apuesto a que vale más que cualquier suministro. La mano de Margaret se movió hacia la pistola que Ashton había insistido en que llevara. Su corazón latía tan fuerte que pensó que podría estallar. Ashton se movió con repentina velocidad explosiva, levantando su rifle y amartillándolo en un movimiento suave. Ustedes tienen dos opciones, dijo en voz baja. Pueden irse ahora mismo y olvidar que nos vieron. O pueden probar su suerte y ver a cuántos de ustedes puedo disparar antes de que me derriben. De cualquier manera, mi esposa también está armada y le he enseñado a apuntar al pecho. Entonces, ¿qué va a hacer? Los tres hombres intercambiaron miradas, claramente reevaluando la situación. La sonrisa del hombre cicatrizado vaciló. Ahora espere, amigo. No hay necesidad de ponerse hostil. Solo estábamos conversando. La conversación terminó, dijo Ashton. Cabalguen. Cabalgaron, espoleando sus caballos al galope y desapareciendo entre los árboles. Ashton mantuvo su rifle listo hasta que estuvieron fuera de vista. ¿Está bien?, preguntó, con su voz gentil de nuevo. Margaret se dio cuenta de que estaba temblando. Sí, creo que sí. ¿Realmente habrían intentado robarnos? Tal vez. Probablemente. Ashton aseguró su rifle y acercó su caballo al de ella, extendiendo la mano para tocar la suya. Esta es la realidad de la vida en la frontera, Margaret. Hay gente buena y gente mala, y a veces los malos piensan que pueden tomar lo que quieran porque no hay ley. Por eso necesito que aprenda a disparar y a confiar en sus instintos. Estaba aterrorizada, admitió Margaret. Yo también, dijo Ashton, pero no iba a dejar que le pasara nada. Esa es una promesa que hice cuando me casé con usted, y es una que pretendo cumplir. Cabalgaron, más cautelosos ahora, y Margaret se encontró mirando a su esposo con nuevos ojos. No era solo un gentil hombre de la montaña, era un protector. 5 días después, llegaron a la cabaña de Ashton. Estaba ubicada en un valle alto rodeado de picos imponentes. La cabaña en sí era más grande de lo que Margaret había esperado, con gruesos muros de troncos. Bienvenida a casa, dijo Ashton, ayudando a Margaret a bajar de su caballo. No es lujosa, pero es cálida y seca, y es nuestra. Dentro de la cabaña había una sola habitación grande con un altillo para dormir. La chimenea dominaba una pared y había una estufa de hierro adecuada para cocinar. Todo estaba ordenado y bien organizado. Es maravillosa, dijo Margaret honestamente. Ya puedo ver formas de hacerla más cómoda, más como un hogar real. Durante las siguientes semanas, Margaret se instaló en su nueva vida. Ashton le enseñó a disparar, comenzando con una pistola y progresando a un rifle. Ella aprendía rápido y pronto podía dar en el blanco a 20 pasos. Él le mostró cómo conservar carne, cómo reconocer plantas comestibles. Ella le enseñó a apreciar los pequeños toques que hacían sentir una casa civilizada. Cortinas en las ventanas, un mantel para las comidas, pan fresco en lugar de galletas duras. El invierno llegó temprano ese año con la primera nieve cayendo a mediados de noviembre. Ashton tenía razón sobre el aislamiento. Una vez que comenzaron las fuertes nevadas, quedaron completamente aislados del mundo exterior. Pero a Margaret no le importaba. Tenía su costura para mantenerse ocupada, creando ropa abrigada para ambos. Ashton trabajaba en su equipo y tallaba cuencos de madera. Por la noche, hablaban durante horas junto al fuego, compartiendo historias de sus pasados. Ashton le contó sobre el tío que lo había criado. Margaret finalmente se abrió sobre el problema de juego de su padre. No tiene nada de qué avergonzarse, dijo Ashton firmemente, abrazándola. Las deudas de su padre no eran su responsabilidad. «Hui», protestó Margaret. «Hizo una retirada estratégica», corrigió Ashton. «Hay una diferencia, y mire a dónde la trajo. Si se hubiera quedado en San Luis, nunca nos habríamos conocido». Margaret lo besó, vertiendo toda su gratitud y amor en el gesto. «Me alegro de haber venido aquí. Me alegro de haberme arriesgado con usted». «Yo también me alegro», murmuró Ashton contra sus labios. Ese invierno se acercaron aún más, aprendiendo los ritmos y preferencias del otro. Discutían a veces,
pero siempre resolvían sus diferencias con compromiso y afecto. A principios de la primavera, cuando la nieve comenzó a derretirse, Ashton comenzó a revisar sus trampas. El invierno había sido bueno con ellos, informó. Margaret lo acompañó en algunos de estos viajes, ganando fuerza y confianza. Una mañana de finales de abril, regresaban de revisar trampas cuando escucharon disparos. Ashton se puso inmediatamente en alerta. Se movieron con cuidado a través del bosque hasta que se encontraron con una escena que heló la sangre de Margaret. Una familia de colonos había sido atacada. Su carreta estaba volcada, sus pertenencias esparcidas. Un hombre yacía inmóvil cerca de la carreta. Una mujer se agachaba detrás de un tronco caído con dos niños pequeños, disparando una pistola a 3 hombres. Eran los mismos 3 hombres que habían intentado robar a Ashton y Margaret meses antes. «Quédese aquí», ordenó Ashton, pero Margaret sacudió la cabeza. «Puedo disparar ahora», dijo ella. «Usted me enseñó. Déjeme ayudar». Ashton la miró por un largo momento, luego asintió. «Está bien, pero quédese a cubierto. Apunte al de la izquierda. Yo me encargo del líder». Se movieron a su posición. Ashton le dio a Margaret una cuenta de 3. Luego ambos dispararon simultáneamente. El disparo de Margaret golpeó a su objetivo en el hombro. El disparo de Ashton fue más preciso, atrapando al líder cicatrizado en el pecho. El tercer hombre, al ver caer a sus compañeros, se giró para correr. Pero la mujer detrás del tronco se puso de pie y disparó 3 veces, golpeando al hombre que huía. Por un momento, solo hubo silencio. Luego la mujer corrió hacia su esposo caído, sollozando. Ashton y Margaret emergieron de los árboles. «Está vivo», jadeó la mujer. «Está respirando. Por favor, ¿pueden ayudarnos?» Ashton se arrodilló junto al hombre herido. La bala atravesó su costado, no tocó nada vital. «Es afortunado, pero necesitamos llevarlo a algún lugar donde podamos atender estas heridas». «Nuestra cabaña está a unas 3 millas de aquí», dijo Margaret. «Podemos hacer una camilla de arrastre y llevarlo allí». Trabajando juntos, construyeron una camilla simple. La mujer se presentó como Sarah Miller, y sus hijos eran Daniel, de 7 años, y Emma, de 5. Habían estado viajando de Missouri a Oregón cuando los 3 hombres los atacaron. «Si no hubieran llegado cuando lo hicieron, nos habrían matado a todos», dijo Sarah. «Usted los contuvo bastante bien sola», observó Ashton. «Fue un buen tiro». «Mi esposo me enseñó», dijo Sarah. «Siempre dijo que una mujer en la frontera necesitaba saber defenderse». En la cabaña, Margaret y Sarah atendieron las heridas del señor Miller, mientras Ashton se ocupaba de los niños. Durante las siguientes 2 semanas, la familia Miller se quedó en la cabaña mientras el señor Miller, llamado John, se recuperaba. Estaba abarrotado con 6 personas en un espacio diseñado para una, pero nadie se quejó. Durante las largas noches, las 2 familias compartieron historias y se hicieron amigos. «Nos salvaron la vida», dijo John una noche. «No sé cómo se lo pagaremos alguna vez». «No necesitan pagarnos», respondió Ashton. «Solo hicimos lo que cualquiera haría». «No cualquiera», corrigió Sarah. «La mayoría de la gente habría seguido cabalgando. Lo que hicieron es raro, es especial. Mi esposa y yo recibimos segundas oportunidades», dijo Ashton. «Sabemos lo que es necesitar ayuda». Cuando John estuvo lo suficientemente fuerte para viajar, Ashton lo ayudó a reparar la carreta. Antes de irse, Sarah abrazó a Margaret con fuerza. «Si alguna vez nos establecemos en un lugar, vengan a visitarnos», insistió. «Lo prometo», dijo Margaret. Después de que los Miller se fueron, la cabaña parecía demasiado tranquila. Margaret se encontró pensando en los niños. Esa noche, mientras yacían juntos en la cama, Margaret abordó el tema. «Ashton, ¿cómo se siente acerca de comenzar una familia?» Ashton se giró para mirarla. «Me gustaría mucho, pero quiero asegurarme de que esté lista. Traer un niño a esta vida con el aislamiento y las dificultades no es una decisión para tomar a la ligera». «Lo sé», dijo Margaret, «pero creo que estoy lista». «Entonces hagámoslo realidad», dijo Ashton, besándola profundamente. «Construyamos la familia que ambos queremos». Llegó el verano, y con él el duro trabajo de prepararse para otro invierno. Ashton amplió la cabaña, agregando una segunda habitación. Margaret trabajó en ropa de bebé. Para el otoño, cuando hicieron su viaje anual a Leavenworth,
Margaret estaba segura de que estaba embarazada. El doctor Morrison confirmó sus sospechas. Tiene unos 3 meses, señora Vale, dijo con una cálida sonrisa. Parece que tendrá un bebé la próxima primavera. Margaret y Ashton celebraron con una cena en el Hotel Planters. Regresaron a las montañas a principios de noviembre. El invierno fue largo y duro ese año. A finales de marzo, Margaret entró en trabajo de parto. Fue un parto difícil que duró casi 20 horas. Pero finalmente, justo cuando salía el sol sobre las montañas, nació su hijo. Es perfecto, susurró Ashton, acunando al pequeño bebé. Absolutamente perfecto. Lo llamaron Andrew Vale. Tenía los ojos azules de Ashton y el cabello castaño de Margaret. En agosto, cuando Andrew tenía 5 meses, hicieron su viaje a Leavenworth. La señora Henderson estaba encantada de conocer a Andrew. Se ve feliz, observó la mujer mayor. Lo soy, confirmó Margaret. Nunca pensé que amaría una vida tan aislada, pero hay algo en la simplicidad de ella. En su última noche en la ciudad, Jim Bradley se acercó a su mesa. Caminaba sin su bastón ahora, aunque su cojera aún era pronunciada. Señor y señora Vale, dijo respetuosamente. Señora Vale, le debo una disculpa. No solo por ese beso, sino por no entender lo que le estaba quitando. Su dignidad, su sensación de seguridad. Era joven y estúpido, y pensé que todo era un juego. Pero he aprendido mejor desde entonces. Espero que pueda perdonarme. Margaret miró al vaquero y no sintió nada más que simpatía por él. Lo perdono, señor Bradley, dijo ella sinceramente. Todos cometemos errores cuando somos jóvenes. Lo que importa es que aprendamos de ellos. Gracias, señora. Jim miró a Ashton. Es un hombre afortunado, señor Vale. No lo daré por sentado, prometió Ashton. Después de que Jim se fue, Margaret se apoyó en el hombro de su esposo. Sabes, de una manera extraña, le estoy agradecida. Si no hubiera robado ese beso, tal vez nunca me hubieras notado. Oh, te habría notado de todos modos, dijo Ashton con una sonrisa. Simplemente, habría encontrado una excusa diferente para hablar contigo. Regresaron a las montañas y se instalaron de nuevo en su rutina. Andrew creció rápidamente. 2 años después del nacimiento de Andrew, Margaret quedó embarazada de nuevo. Esta vez el embarazo fue más fácil y nació su hija, Miriam. Tenía los ojos color avellana de Margaret y el cabello oscuro de Ashton. Los años pasaron en un ritmo feliz de estaciones y celebraciones. Andrew aprendió a montar a caballo y seguía a Ashton a todas partes. Miriam prefería quedarse cerca de la cabaña, aunque podía disparar tan bien como Andrew. Cuando Andrew tenía 7 años y Miriam 5, tuvieron visitantes. Tom Williams llegó con su familia. Detrás de ellos vino otra familia y luego otra. En total, casi 20 personas aparecieron en la cabaña ese verano. Entre ellos estaba Sarah Miller y su familia. John finalmente había reclamado tierras en Oregón y habían construido una granja exitosa y una escuela. Vinimos a agradecerles adecuadamente, explicó Sarah. Nuestra granja está prosperando. La escuela enseña a 20 niños ahora. Nada de eso habría sido posible sin ustedes. Después de que todos se fueron, la cabaña parecía especialmente tranquila. Margaret y Ashton decidieron que su familia se sentía completa con 2 hijos. Estaban en sus 30 y tantos ahora, contentos con la vida que habían construido. Pero la vida en las montañas seguía siendo impredecible. Hubo tormentas severas e incendios forestales, pero enfrentaron cada desafío juntos. Andrew creció hasta convertirse en un joven fuerte. A los 18 años, anunció su intención de convertirse en guía y trampero como Ashton. Miriam, a los 16, sorprendió a todos declarando que quería ser maestra. Quería ir a Leavenworth para estudiar adecuadamente. Así que, en la primavera del año 17 de Miriam, todos hicieron el viaje a Leavenworth. Dejar a Miriam en la ciudad fue una de las cosas más difíciles que Margaret había hecho. Miriam prosperó en Leavenworth, sobresaliendo en sus estudios. 2 años después, escribió para anunciar su compromiso con un joven abogado llamado Thomas Barrett. Margaret y Ashton viajaron a Leavenworth para la boda. Andrew permaneció soltero, casado en cambio con las montañas. Construyó su propia cabaña a unas 10 millas de sus padres. A medida que Margaret y Ashton envejecían,
Comenzaron a pasar más tiempo en Leavenworth durante los inviernos. Compraron una pequeña casa en la ciudad. Miriam y su creciente familia vivían cerca, dándole a Margaret la alegría de ser abuela. Pero cada primavera regresaban a las montañas. En una cálida tarde de verano, cuando Margaret tenía 60 años y Ashton 62, se sentaron juntos en el porche. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Ashton en voz baja, ¿de dejar Leavenworth y venir aquí conmigo todos esos años atrás? Margaret se giró para mirar a su esposo. Ni por un solo momento, dijo ella firmemente. Esta vida, esta familia, tú, es todo lo que nunca supe que quería. Ese vaquero que me robó un beso fue solo un joven tonto cometiendo un error. Pero tú, Ashton Vale, te aseguraste de que nadie me robara de nuevo. Me diste seguridad y amor y un hogar. Tú también me diste todo, murmuró él. Una razón para bajar de las montañas. Me diste una familia y un propósito. Nos lo dimos el uno al otro, corrigió Margaret. Así es como funciona el amor. Se sentaron en un cómodo silencio mientras caía la oscuridad. Los años continuaron pasando. Margaret y Ashton finalmente se quedaron en Leavenworth a tiempo completo, pero nunca vendieron la cabaña. Andrew la mantuvo. Margaret tenía 72 años cuando la salud de Ashton comenzó a fallar. Pasó sus últimos meses en su casa de Leavenworth, rodeado de familia. No sufras demasiado por mí, le dijo a Margaret. Tuvimos una buena vida. No tengo arrepentimientos excepto tener que dejarte. Te extrañaré todos los días, susurró Margaret. Fuiste lo mejor que me pasó, Ashton Vale. El sentimiento es mutuo, Margaret Vale, dijo Ashton con una sonrisa débil. Cuida de nuestra familia. Ashton murió pacíficamente esa noche. El funeral contó con la asistencia de lo que parecía media ciudad. Margaret vivió otros 8 años después de la muerte de Ashton. Se convirtió en la narradora de la familia, compartiendo cuentos de la vida en la frontera. En una mañana de primavera, justo antes de su cumpleaños número 80, Margaret murió mientras dormía. Andrew la encontró sentada en su silla favorita junto a la ventana, con una sonrisa en el rostro. La enterraron junto a Ashton en el cementerio de Leavenworth, bajo una piedra simple que llevaba ambos nombres y la inscripción «Juntos en la vida, juntos en la eternidad». Miriam habló en el servicio, hablando sobre el coraje y la fuerza de su madre. «Mi madre vino a Leavenworth con nada más que una bolsa de viaje», dijo Miriam. Soportó dificultades y pérdidas, pero nunca perdió su fe en la bondad de las personas. Construyó una vida en las montañas que la mayoría de la gente encontraría imposible. La extrañaremos todos los días, pero honraremos su memoria viviendo como ella vivió. Después del funeral, la familia se reunió en la cabaña de la montaña. Andrew encendió un fuego en la gran chimenea de piedra. Mientras la noche avanzaba, Andrew se paró en el porche y miró hacia el valle. Las montañas eran eternas. Sus padres habían dejado su huella en este lugar y en todos los que habían tocado. Dentro de la cabaña, Miriam dobló cuidadosamente una de las colchas de su madre. Thomas vino a pararse a su lado. Tuvo una buena vida, dijo él gentilmente. Ella y tu padre. Lo sé, respondió Miriam. Solo desearía poder hablar con ella una vez más. Ella lo sabía, le aseguró Thomas. Las madres siempre lo saben. Afuera, el sol se ponía sobre las montañas en un resplandor de oro y carmesí. Era el tipo de puesta de sol que Margaret y Ashton habían visto juntos cientos de veces. La tierra perduraría, las montañas permanecerían, y la historia de amor que había comenzado con un beso robado viviría en los corazones de todos. La puerta de la cabaña permanecía abierta, dando la bienvenida a cualquiera que quisiera conectar con el pasado. Y en algún lugar de las montañas eternas, Margaret y Ashton Vale estaban juntos de nuevo. Su historia fue una de coraje y segundas oportunidades. Una historia de construir una vida juntos contra todo pronóstico. Y aunque Margaret y Ashton se habían ido, su legado permanecía. Habían vivido plenamente y amado profundamente. Y al final, eso era todo lo que cualquiera podía pedir. Su felices para siempre no estaba solo en los años que habían pasado juntos, sino en las ondas que su amor había enviado al mundo. La historia que comenzó con un beso robado no había terminado en tragedia, sino en paz.
Una vida bien vivida y un amor que nunca moriría realmente mientras hubiera gente para recordarlo.